Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes a todos los oyentes de lapazestéreo.com. Estamos en el Magazine por la Paz. Les habla Adolfo León Oliveros Tascón, su periodista amigo, promotor de los acuerdos de La Habana. Nos acompaña el doctor Herbey Arturo García. Buenas tardes, señor García, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Y muy contento con lo que aconteció en el día de ayer en La Habana, Cuba. Bueno, yo quiero decir lo siguiente, mire, antes de empezar a analizar el nuevo acuerdo, hay que mirar lo siguiente. Resulta que hay unos tipos que creen que con ellos es que hay que negociar. Entre ellos está el señor Uribe, expresidente de la República, senador de la República, que tiene un combo ahí de amigotes que creen que van a hacer politiquería con la paz. Y yo no sé de dónde han sacado la idea de que a ellos hay que consultarle ¿qué? Si es que el acuerdo del fin del conflicto se hace es con los grupos alzados en armas, con la gente que no ha reconocido la institucionalidad, con la gente que no se ha sometido al Estado de Derecho. Y esos son las FARC, los helenos, hasta los paracos. Pero un grupo de politiqueros reunidos en un salón allá, a manteles, disfrutando de los manjares de la oligarquía bogotana, creen que el presidente va a ir a negociar con ellos, pues. Este señor Oscar Iván Zuluaga, el señor Carlos Holmes Trujillo, el lagarto ese, la señora Paloma Valencia, la señora María Fernanda Cabal, la que quiso que García Márquez se fuera para el infierno, el señor Uribe, todos esos sinvergüenzas están planteando pues que el gobierno tiene que ir a hablar con ellos, tiene que negociar, pero ¿negociar qué? Es la pregunta que hay que hacerse de una. El gobierno negocia es con los grupos alzados en armas, eso lo dice la Constitución, eso lo dice la Ley de Justicia y Paz, la Ley 418, y eso lo tiene claro el señor presidente de la República, es que no tiene que consultarle nada a esos tipos. Si nosotros, los del sí, sacamos 6.300.000 votos y los del no, 6.353.000, los mismos derechos que tienen estos tipos los tenemos los del sí. Y le voy a contar una cosa, señor García, resulta que en el nuevo acuerdo han dicho claramente que están totalmente de acuerdo los evangélicos, que ya disiparon sus dudas frente al tema del enfoque de género, que lo estaban confundiendo con ideología de género, todo por no leer, porque nunca decía ideología de género, ni nadie estaba hablando de la familia, de personas del mismo sexo, ni de la adopción, porque aquí ya nos hemos cansado de repetir que todos esos asuntos de familia le corresponden exclusivamente al Congreso y a la Corte Constitucional, como efectivamente lo está haciendo la Corte. A esos señores ya se le aclaró, a la Iglesia Católica también, que andaban unos curas allá en algunos pueblos, hablando también de lo mismo, desobedeciendo al Papa, curas que son más papistas que el Papa, más radicales que el Papa, súper conservadores, pero no leen, creen que echándole una ojeada al documento y escuchando a su santidad Alejandro Ordóñez, ya tienen el conocimiento, cuando todo el mundo sabe en este país que Alejandro Ordóñez es un hombre que aprovecha el cargo público para hacer politiquería barata, porque desde esa alta posición salió a hacerle oposición al gobierno nacional, solamente pensando en que en el 2018 puede ser un candidato presidencial. Ahora de que juegue candidote, un buen candidote, pero es que me parece el colmo que ese tipo diga a la media hora, conocido el nuevo acuerdo, diga no,
El acuerdo es un maquillaje. Y fuera de eso, dice, entre comillas, ese personaje que parece un vampiro, el tal Alejandro Ordóñez, candidato presidencial 2018 por un grupo de sectarios, ya lo tienen de candidato. Dice el hombre ahí, comillas, aquí se está usurpando la voluntad de los colombianos para entregársela al Congreso de la República. El Congreso de la República no tiene legitimidad para refrendar este acuerdo porque fue este mismo Congreso el derrotado el 2 de octubre. Dice que el 90% fueron derrotados el 2 de octubre, indicó. ¡Qué hombre tan mentiroso! Es que la victoria del no solamente fue por 53.000 votos. ¿Cuál 90%, señor Ordóñez? Vampiro. Fuera de eso, no solamente miente con una cifra tan escandalosa, la victoria fue por el 0.09%. Dígale la verdad a la gente ya sabe que si no lee, le meten los dedos a la boca, como se la metieron ustedes el 2 de octubre. Y la otra gran mentira, mi querido amigo vampiro, es que el Congreso tiene la plena legitimidad, de acuerdo con la Constitución Nacional y con la Ley 4 y 18, para legitimar, para refrendar el acuerdo logrado en La Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla de la FARC. Y es que el escenario de discusión del acuerdo es el Congreso de la República. Allá están representados todos los sectores de la sociedad colombiana. El centro democrático que concentra la mayor oposición al acuerdo nacional, al acuerdo de paz con la FARC, tiene más de 20 senadores o 20 senadores y más o menos 30 representantes a la Cámara, para que hagan el debate como debe ser, con altura, no en un conciliábulo donde se reúnen 5 precandidatos presidenciales que creen que con la paz van a jugar, y el presidente Juan Manuel Santos no le va a seguir ese juego, porque ya todo el pueblo colombiano sabe que esos 5 precandidatos que están allá reunidos, una tal Marta Lucía Ramírez, el mismo vampiro Ordóñez, está también el mismo Carlos Holmes Trujillo, Oscar Iván Zuluaga, todos con intereses politiqueros inmediatistas, quieren ser presidentes de Colombia, Costilla de la Paz. El señor Álvaro Uribe, que intentó también hacer el proceso de paz con la FARC, envió emisarios y nunca obtuvo respuestas, liberó a Granda, hizo muchos esfuerzos por hacer el acuerdo de paz con la FARC, inclusive ofreciendo más de lo que ofreció el presidente Santos y de lo que acordó el presidente Santos. ¿Con qué cara salen estos sinvergüenzas reunidos en conciliábulos, a manteles, o comiendo canaleado buscando que lo vuelvan a invitar al Palacio de Nariño a canalearse un almuerzo? Hombre, respeten al pueblo. Este nuevo acuerdo no es ningún maquillaje, es el resultado de cientos de horas, más de 130 horas de reunión entre la FARC y el gobierno nacional, y más de 20 días seguidos reunido el gobierno con las distintas tendencias y sectores que patrocinaron el no en el plebiscito. Entonces, esto no es ningún maquillaje. Si fuera un maquillaje, ya las iglesias evangélicas hubieran dicho eso. Ya lo hubieran dicho también la Iglesia Católica, que ya está diciendo que no podemos dejarnos mamar gallo de los politiqueros baratos que quieren hacer campaña presidencial a costilla de la paz de los colombianos. Si fuera un maquillaje, los sectores de la sociedad que fueron engañados no estarían planteando que hay que hacerlo ya el acuerdo. Y además me parece irresponsable que el señor Ordóñez diga que el Congreso de la República no tiene legitimidad cuando el artículo 150 de la Constitución Nacional dice que el Congreso es el único órgano del Estado que puede manejar el tema de la paz, que puede conceder amnistías, y que el señor presidente de la República es el único que puede hacer acuerdos de paz.
es que lo del plebiscito fue un invento del mismo presidente, eso no está en la Constitución. Ese plebiscito, como lo dijo el expresidente Vicente Fox de México, era innecesario y peligroso porque se prestaba precisamente para lo que hacen estos sinvergüenzas de desinformar al pueblo, llevarlo a votar, como dijo Juan Carlos Vélez Uribe, berracos, con miedo, con odio, y eso es lo que no se puede hacer. El escenario propicio para discutir el acuerdo de paz es el Congreso de la República y no un salón oscuro lleno de triquiñuelas donde se sientan puros precandidatos presidenciales. ¿Cómo la ve, señor García? Muy bien, Adolfo. Usted, como siempre, se sale con las suyas. Yo veo que la verdad no podemos seguir haciéndole el juego a la politiquería de la paz. La paz no es la politiquería, la paz es un derecho y un deber de todos los habitantes del territorio nacional. Ha habido un esfuerzo grandísimo de 5 años que cada día se ha ido ajustando para llegar a la mayor capacidad de aceptación dentro de la población colombiana. La justicia transicional se le dio precisiones en este nuevo reajuste de acuerdo entre la comisión negociadora del gobierno y la comisión de las FARC. Quedó con un periodo de 10 años de vigencia a partir del momento en que, de acuerdo al Congreso de la República, que legisle sobre esta materia, tendrán 10 años para elaborar todos los procesos que por competencia que se le asigne a este tribunal le competa tramitar. Recibirá en un término de 2 años máximo las informaciones, no denuncias ni querellas, las informaciones que adjunten a este tribunal la Corte Suprema y todos los jueces de la República, la Fiscalía General de la Nación, las ONGs que piensan ser acusadores en los procesos, cosa que se aclaró dentro de este tema, que solamente pueden informar de asuntos penales que ellos conozcan, mas no son sujetos procesales. Y las personas naturales que tengan informaciones sobre hechos punibles cometidos por los hombres que se alzaron en armas contra el orden constitucional y económico. Se separó los delitos de narcotráfico como un delito conexo y autónomo del delito político de rebelión, asonada y sedición. Otro gran avance donde todo el mundo le ponía a eso el talón de Aquiles. Las FARC aceptaron la reparación de víctimas a los que figuran en la Federación de Víctimas de las FARC que preside la senadora Gaviria de Antioquia, con el inventario de bienes y activos de las FARC que presenten en el momento en que se inicie este proceso. La ideología de género se suprimió para que no se diera esa ambigüedad, esa dicotomía entre género e ideología y se prestara esto a malos entendidos. Se siguió respetando el concepto de familia como el sostén de la vida nacional, como núcleo de la sociedad. Se fortaleció el Fondo Nacional de Tierras, se agilizará el registro catastral actualizado de tierras del Estado y de particulares en la parte rural. Un registro muy importante de tener actualizado para saber la realidad de nuestro sistema rural en cuanto a avalúos y en cuanto a cuáles son del Estado y cuáles son de los particulares. Se redujo el valor económico de la financiación al partido político que cree en las FARC, porque decían que era mucha plata la que se iba a dar en desigualdad con los otros grupos políticos y partidos debidamente registrados ante la entidad respectiva del Consejo Nacional Electoral. Pero mire, Arturo García. Sí, Adolfo, a ver, ayúdeme. Mire, García. Sí.
el tema aquí de debate es el siguiente. Nosotros, los colombianos, hemos dicho siempre que lo mejor es un deseo. Lo real es lo que se consigue. Y lo real no es lo mejor muchas veces. Entonces, pretender uno que un documento de un acuerdo con un grupo subversivo que ha planteado una pelea durante 50 años, 52 años exactamente, con el Estado, desconociendo la autoridad y desconociendo toda la jerarquía del Estado, que quede perfecto, es una vaina ilusoria. Aquí lo que se está haciendo es reconocer una realidad jurídica, porque viene que la Corte Constitucional, que estudió el acto legislativo del plebiscito, dejó claramente establecido que el presidente de la República tiene la competencia para liderar el orden público, incluso a través de la negociación con grupos armados ilegales tendientes a lograr otros acuerdos de paz. O sea que el presidente no perdió ninguna de sus facultades constitucionales ni legales para hacer los acuerdos de paz. Y lo otro es que la misma Corte dice en el fallo del plebiscito, y si no lo hubiera dicho, pues también lo dice la Constitución, dice que el escenario para cambiar las leyes de Colombia, para producir actos legislativos, el Congreso de la República, y tiene unas normas muy claras de cómo se hace la ley quinta 92, por ejemplo, la ley tercera 92, que dicen exactamente cómo se produce una ley y cómo se produce un acto legislativo. Entonces, cuando el gobierno nacional plantea como escenario de implementación de acuerdos, el Congreso de la República lo que está es cumpliendo un mandato de la Carta Política y también refrendado por la misma Corte Constitucional. Ahora, los temas calientes del acuerdo, por lo menos lo que dicen los del Centro Democrático, porque yo creo que ese es como un disfraz. Ellos hablan de que los señores de la FARC, pues que tengan penas restrictivas de la libertad efectivas, que vayan a la cárcel, que no puedan participar en política para ser elegidos en cargos de elección popular. Pero eso, desde luego, no era viable, porque nadie se va a salir del monte de donde venía a echar bala para que lo encierren en una cárcel sin posibilidades de hacer política. O sea, eso es una cosa que no la han hecho en ningún otro país, ni en El Salvador, ni en Nicaragua, ni en Guatemala, ni en Sudáfrica, ni en Irlanda, ni en ninguno de los países africanos. ¿Por qué tienen que hacerlo pues en Colombia? Porque es que el capricho de los señores del no, sobre todo los señores del Centro Democrático, al final lo que pretenden es que no haya paz en Colombia. Entonces ahora lo que se ha establecido es, primero, la justicia transicional, máximo va a estar 10 años, se puede prorrogar 5 años más. Segundo, los magistrados del Tribunal Especial de Paz van a ser todos colombianos. Sí. Tercero, va a haber la posibilidad de que ese Tribunal Especial de Paz, por medio de que las sentencias de ellos sean sujeto de tutela. El mecanismo diseñado en el nuevo acuerdo recoge una de las principales peticiones de algunos juristas, que es la posibilidad de interponer tutela. Sin embargo, asegura que estas serán estudiadas en primera y segunda instancia por la misma Jurisdicción Especial para la Paz. De manera excepcional podrán ser revisadas por la Corte Constitucional siempre y cuando de manera unánime una sala integrada por 2 magistrados de la Corte Constitucional y 2 de la Justicia Especial de Paz lo decidan así. En caso de que se seleccione el caso,
la Corte Constitucional podrá precisar la naturaleza de la violación, si existe, y remitirá el caso a la Jurisdicción Especial para la Paz para que sea ella la que dicte sentencia. No podrá anular, invalidar o dejar sin efecto la decisión de la Justicia Especial de Paz. O sea que hay unos grandes avances en el nuevo acuerdo. Se establece también... A ver, Adolfo, ¿usted me deja que yo le agregue algo a lo suyo? Agregue. Bueno, aparte de que las tutelas son una cosa muy importante, porque hay dos instancias, una instancia que la hacen los magistrados, 2 de la Corte Constitucional y 2 del Tribunal. Este es un grado en primera instancia de una tutela contra una providencia del Tribunal de Paz, que puede ser una sanción o puede ser una pena, porque es que de lo de las penas también se reformó. Me explico. En lo de las penas se dejó en el escrito que los que sean condenados a pena restrictiva de la movilidad tendrán que fijar un lugar de residencia determinada, y en un lugar determinado, en una vereda determinada de territorio dentro del territorio colombiano, durante un periodo de tiempo que se especificará en la sanción o en la pena, los trabajos definidos que deberá realizar el procesado. Entonces, todos estos aspectos, figúrense, están muy mejorados y demasiado claros en cuanto al acuerdo que hubo firmado el 27 de septiembre de este año. Entonces, yo creo que ahí podemos concatenar lo suyo y lo que yo acabo de agregar. Muy bien, García, hombre, sí que me gusta esa participación tan efectiva, mire. Gracias. Ahora hay un punto nuevo, Arturo García, Sí. que es el conflicto de competencia, que lo va a manejar el Consejo Superior de la Judicatura, pero ya le tocará a la Sala Administrativa, porque la Sala Disciplinaria desapareció en la Ley de Equilibrio de Poderes. Uno de los procedimientos que concentrarán la atención del país será la ruta que se crea alrededor de los conflictos de competencia. Es crucial porque la Jurisdicción Especial para la Paz solo podrán conocer sobre conductas cometidas en el marco del conflicto, y la competencia para conocer de delitos que están, entre comillas, en zonas grises, como el narcotráfico, la extorsión, entre muchos, acaba de ser delegada al Consejo Superior de la Judicatura. Según el nuevo acuerdo, los conflictos de competencia deben ser resueltos por mayoría simple de una sala integrada por 3 magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y 3 de la Jurisdicción Especial para la Paz. Si hay empate, decide el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Aunque el mecanismo establece que los 3 magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, que conocerán del conflicto, son magistrados que no tienen conocimiento del proceso específico en cuestión, el tema genera ruido. Esto en razón a que la regla común, asegura el constitucionalista Charri, es que los conflictos de competencia los resuelve otro tribunal que nada tenga que ver con el caso. Acá entran en igualdad de competencia los magistrados de la Justicia Especial y la jurisdicción que después va a entrar a resolver el caso. Entonces mire usted que allí hay un avance, porque se permite que sea el Consejo Superior de la Judicatura, que hace parte de la rama judicial ordinaria, que con 3 magistrados y 3 de la Justicia Especial puedan resolver conflictos de competencia. Y el abordaje que se hizo también en el nuevo acuerdo sobre el delito de narcotráfico, pues parece ser que puede abrir una nueva discusión. Como se sabe, una de las principales preocupaciones del fiscal Néstor Humberto Martínez es que este delito se trate muy suave. O sea que el fiscal Néstor Humberto quiere que ese delito, pues obviamente se castigue con pena severa. En el acuerdo no se define que el narcotráfico no es un delito con eso, que era lo que muchos críticos esperaban. Tampoco se afirma lo contrario.
sino que se precisa que para decidir sobre la eventual conexidad de conductas relacionadas con cultivos de uso ilícito con el delito político, se seguirán los criterios de la jurisprudencia colombiana. Se aclara que, comillas, se entenderán como conducta dirigida a financiar la rebelión aquella en la que no se hayan derivado enriquecimiento personal de los rebeldes, no sea crimen de lesa humanidad, ni grave crimen de guerra, ni genocidio, cierra comillas. Y se dice que, comillas, la Sala de Amnistía e Indulto definirá la conexidad con el delito político, examinando caso por caso, cierra comillas. En este tema del narcotráfico se hizo una salvedad que dejará tranquilos a los del no. El gobierno mantendrá todas las herramientas para la erradicación, incluyendo la fumigación, además de los programas de sustitución para los campesinos. Entonces, viene usted, García, que este tema es muy espinoso, porque casi todas las regiones donde opera la FARC hay cultivos ilícitos. Hay cultivos de coca, cultivos de amapola, inclusive marihuana. Y obviamente se deja claramente establecido que para que sea con eso, debe ser que esos cultivos, la utilidad que se obtenga de esos cultivos, se haya utilizado para financiar la organización, no para el enriquecimiento de uno o de dos o tres personajes, enriquecimiento personal, sino que se demuestre, y eso lo define el Tribunal Especial de Justicia, ¿sí? Porque ellos van a conocer caso por caso. Y entonces en cada evento, en cada caso, ellos tienen los medios probatorios para darse cuenta si efectivamente esas utilidades de los cultivos ilícitos fueron invertidos o no en la financiación de la actividad de la organización guerrillera o fueron utilizados en beneficio propio por cada uno de esos integrantes de la FARC. Sí, esto lo complemento de la siguiente forma, como muy metodológicamente hoy lo ha explicado nuestro jurista Adolfo. Quien no diga la verdad y ello se probare en la litis contestatio o la litis intríngulis del proceso que lleve el tribunal o la jurisdicción especial por la paz, si esto se demostrare, evidentemente en el trámite de ese proceso, el sujeto activo de la acción penal puede perder los derechos totales y quedar bajo el régimen de la justicia normal. Debe haber mucha claridad en eso. Luego yo pienso que yo, estando en un caso de eso, me vería muy preocupado a negar la verdad absoluta, porque puedo caer en la posibilidad de que sea castigado severamente, sacándome de la justicia, del tribunal o de la jurisdicción especial para la paz. Uno de los puntos que quedó en veremos, que es un punto difícil, la gente del no pues decía, vea, participación política, que los jefes guerrilleros, decían los del no, solo pudieran ser elegidos una vez paguen las condenas. Eso es obviamente pensar con el deseo, porque es que esas organizaciones, digamos, subversivas, no digamos terroristas y no subversivas, porque ya la Comunidad Europea ya los sacó de la lista de terroristas, esa organización subversiva, pues los líderes que tiene, pues son los que conoce la gente. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo diablos van a meter de candidato a un tipo que nadie sabe quién es? Y dejan por fuera a los jefes, que son los que por lo menos la gente dice, este es. Entonces es un tema bien complicado. Por eso el presidente Santos el sábado dijo, hombre, sobre ese punto no hemos avanzado mucho, porque es que la guerrilla obviamente pretende que sus jefes sean candidatos al Congreso, sean candidatos a cuerpos colegiados o alcaldías. Y la gente no dice que no, que eso no se puede. La cosa es que ese tema quedó congelado y seguramente en el desarrollo legislativo, que es el escenario preciso, que yo no entiendo cómo algunas voces del no todos, porcentaje muy chiquito, que son sectarios, que quieren hacer política, que se están imaginando el 2018, ya para ellos no existe el 2017, no les importa que haya muertos, que maten gente, nada, andan pensando en su propio interés. Y estos tipos creen pues que ese tema de que se le prohíba a los jefes de la FARC aspirar
a cuerpos colegiados o a cargos públicos, que es una vaina pues horrible cuando en el proceso de paz de El Salvador, toda la gente del Faribundo Martí fue elegida, se presentaron a cargos de elección popular y algunos llegaron al poder. La gente del IRA en Irlanda, se firma el proceso de paz y inmediatamente todos fueron candidatos a todo. Ahora, yo no entiendo cuál es el temor que puedan tener los del no, para que salgan unos candidatos de la guerrilla, que todos sabemos que el pueblo colombiano ha mostrado un rechazo hacia estas personas. No hay mucha empatía, no hay ni simpatía ni empatía. El pueblo colombiano seguramente, si salen candidatos de esta organización, pues no va a ser mayoritario el apoyo. Pienso yo que ni siquiera sacarían un 5 ni 10%. Entonces, ¿para qué tanto miedo? ¿Para qué mostrar miedo? Si la democracia precisamente se caracteriza porque todo el que quiera aspirar puede hacerlo. Si es que las restricciones a la participación son la excepción. La regla general es participe todo el mundo. ¿Cuál es el miedo? Como decía el finado Henry Holguín, si tienen miedo que compren un perro. Los amigos de Uribe, pues yo no sé qué miedo será que tienen, pero si tienen miedo que compren un perro. Pero viene que a mí me parece correcto, políticamente correcto, que estos personajes que han mostrado que se quieren reinsertar a la sociedad, que no quieren más guerra, que es de una manera muy clara, categórica, lo han dicho, han ido a pedir perdón a las víctimas le han dado el perdón. ¿Por qué no permitir que estas personas puedan ser candidatos a cuerpos colegiados? Sí. Es que a mí me parece que la democracia nuestra es una democracia de mucha falsedad, porque es que fíjese usted, señor García, que en el gobierno del doctor Álvaro Uribe llegaron al Congreso un porcentaje muy alto de representantes de los paramilitares, y aquí en Colombia han llegado al Congreso tipos que han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia y por la Sala Penal de la Corte, y que además han venido a ser condenados también muchas veces. ¿Cuál es el miedo de que lleguen unos tipos, pues, o es que el discurso de esos guerrilleros es mucho mejor que el de la gente que no es guerrillera? Eso me preocupa, porque no debería ser así. A mí no me da miedo que haya un debate democrático y que el pueblo pues sea el que se encargue de decir a quién elige, si al mismo de siempre o al que viene de la subversión, posiblemente con propuestas distintas. No, dejemos que el pueblo tenga el derecho a escoger entre varias opciones. A ver, Adolfo, yo quiero complementar en firme el inicio del Tribunal Jurisdiccional de Paz, un tribunal que es transitorio y un reglamento que es un statu quo durante un periodo determinado fijo, mas no eterno ni indefinido en el tiempo. Entonces, cuando lleguen ahí no las denuncias, sino los procesos, sentencias, condenas, investigaciones en trámite, en curso, se podría presentar lo que en el derecho penal internacional se llama la presunción de inocencia. Si miramos nosotros, el doctor Álvaro Uribe tiene más de 250 denuncias que tramita la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y nadie le ha quitado el derecho a él a ejercer el derecho a ser elegido y el derecho a intervenir como miembro del Congreso Nacional con todos los poderes y con todas las funciones que le adjunta la Constitución y la ley. Entonces yo diría que con esta presunción de inocencia se podría buscarle la comba al palo, si así se determinara en el estudio que harán las partes, para que los comandantes, el secretariado y el Estado Mayor puedan aspirar. Es posible que muchos no lleguen. Miren, el doctor Antonio Navarro Wolf tan pronto se desmovilizó,
llegó con una lista de constituyentes y obtuvo 20 constituyentes, entre ellos él que encabezó la lista, a la constituyente que pretendió y cambió la Constitución de la República del 86 por la de 1991. Y él acababa de coordinar la liberación del secuestro del doctor Álvaro Gómez Hurtado en la ciudad de Panamá. En el país de Panamá se hicieron todas las negociaciones entre delegados de el Partido Conservador, el sector más de ultraderecha que apoyaba incondicionalmente las tesis de Álvaro Gómez como Movimiento de Salvación Nacional, y el M-19 en las manos de Antonio Navarro. Ni siquiera Carlos León Pizarro se movilizó a esos sitios e intervino en la decisión de la liberación. Y luego se unieron en la votación para elegir presidentes y directivos de la Asamblea Nacional Constituyente. Y quedaron allí Álvaro Gómez y Antonio en la presidencia y Horacio Serpa. Y el Partido Liberal también le jugó a esa coalición mayoritaria que fue fundamental en la Constitución. Y luego lo nombró César Gaviria ministro de la Salud, sin ningún reato. Entonces, ¿por qué no han de aspirar los de las FARC también a llegar a posiciones democráticas del país? Mire, García, muy importante su comentario. Sí. Hay una cosa que, pasando a otro tema, que ya se debía venir, es que el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos ha removido unas viejas situaciones, digámoslo así, de discriminación, de odio, de racismo, que se creían superadas en Estados Unidos. Por lo menos la gente decía, bueno, pues eso ya fue del pasado, en la época de Martin Luther King, en la época de Mohamed Ali, las épocas anteriores pues ni hablar, pues, pero digamos que la lucha de los derechos civiles y políticos de la década del 60 de la comunidad afroamericana, afrodescendiente en los Estados Unidos, fue una lucha tenaz contra un racismo terrible, con los Ku Klux Klan inclusive, tipos como Donald Trump disfrazados hace 20, 30 años de un racismo tenaz. Ahora nos aparece una señora Pamela Ramsey Taylor, que era la alcaldesa de Virginia Occidental, un pueblo que le dio el 68% de apoyo a Donald Trump. Y esta señora llega y dice, pues, sin siquiera mosquearse, dice, comillas, será refrescante tener a una elegante, bella y digna dama en la Casa Blanca. Estoy harta de ver a un chimpancé con tacones. Hombre, qué poca persona es Pamela Ramsey Taylor, qué lástima que existan personas como esa señora. Todas las mujeres deberían de ser como Michelle Obama, hermosas, elegantes, inteligentes, como todos los hombres quisiéramos ser como Barack Obama, pues. Pero qué tal esta tarada de la gallada, pues, de Donald Trump, calificar con semejante epíteto, semejante dama. Hombre, es que eso no le cae en la cabeza a nadie. Menos mal que ya la obligaron a renunciar, y ojalá Dios permita que no vuelvan a existir ese tipo de personajes nunca más. Pero los hay. Me da tristeza porque el mismo Donald Trump abrió esa llave de odio, esa llave de discriminación, esa llave podrida de el epíteto, del calificativo, de la descalificación. Y esa llave no sabemos hasta dónde puede llegar. Ya en muchas escuelas se está viviendo un ambiente grave de segregación, de discriminación, parecido al escenario que sembró Hitler en 1933 cuando llegó al poder en Alemania. Lamentable que este país
que se ha apreciado de ser una democracia, digamos, muy avanzada, y que ha tratado de imponérsela a los demás países. Estados Unidos, con el cuento de su democracia occidental, que según ellos es la mejor, han invadido otros países. Invadieron Irak, por ejemplo, han invadido Afganistán, han invadido muchos países aquí en América, Panamá, a Granada en los últimos años. Y el cuento de ellos es que la democracia que ellos tienen y predican es la mejor del mundo. Pero uno viendo a esta señora Pamela Ramsey Taylor, alcaldesa de Virginia Occidental, bueno, hasta hoy, diciendo semejante disparate, semejante barbaridad. ¿Qué podemos esperar nosotros de esas personas con las cabezas huecas, podridas, nefastas, vendiendo odio, vendiendo discriminación contra la población afrodescendiente, contra el latino, como si ellos quisieran ser arios, como decía Hitler, y una cosa que nunca existió, que es que la raza aria no existe. Y esos tipos que predican ese mensaje deben de ser exterminados de la humanidad. Yo considero que todo el que haga o predique discriminación contra un sector de la población debe ser sancionado drásticamente y debe ser puesto en escarnio público, porque estos personajes generan odio, generan venganza, generan muerte, generan miedo, temores. Y es que por eso yo le digo a la gente que el discurso de Donald Trump es altamente peligroso, porque contagia a mentes débiles como esta alcaldesa de Virginia Occidental, que hay muchas de esas personas, hombres y mujeres, que tienen la cabeza de adorno, no les sirve sino para ponerse una peluca o para ponerse una diadema, pero no les sirve para pensar. Y estos personajes que siembran odio son los que se tiran a las sociedades. Es que hay que ver, por ejemplo, la alegría que sentían esas mujeres de los oficiales nazis visitando los campos de concentración y los guetos donde tenían a los judíos humillados, listos para morir. Los lapidaron, los crucificaron, y estas mujeres arpías, como les llama un autor que acabo de leer, arpías, iban a ver el sacrificio, el suplicio, la humillación de los judíos. Y esta señora Ramsey me recuerda a mí tristemente la situación de los judíos. Hoy se la quieren reproducir a los latinos y a los afrodescendientes de una manera miserable. Y yo conozco lo que es sentirse perseguido, porque en la época en que yo fui y estuve en Estados Unidos de América, en el año 80, el tema diario del pan comer y del pan decir era que inmigración le iba a echar mano a los inmigrantes ilegales. Y entonces el inmigrante, así Donald Trump ahora trate de dorar la píldora diciendo que es el que tenga antecedentes penales, el inmigrante que está ya así siendo documentado no es ningún delincuente, pero siente el pavor de que vienen por él en su sitio de trabajo o en su lugar de residencia. Es irresponsable los que predican este terror para una población débil que solamente sabe trabajar y que es víctima de su propio Estado, que no le garantiza absolutamente nada, y por eso se obliga a salir de su patria para ser humillado en otro país y ahora maltratado psicológicamente, con delirio de persecución, porque todo el tiempo le están diciendo que detrás de él anda emigración. ¿Cómo la ve usted? Oiga, doctor, no, lo vi muy inspirado. Yo quiero complementar lo siguiente. ¿Cuántas veces lloré en New Orleans con los hombres de piel de ébano, como han dicho los grandes sociólogos y antropólogos del mundo,
escuchando el piano, la trompeta y el saxofón y la percusión en manos de ellos. ¿Cuántas veces en Chicago con el blues ha sentido uno su corazón destrozarse a las horas del amanecer y llegar a peores sitios? Como dijo una vez un amigo aquí, abogado, en peores sitios me he encontrado. Estos hombres de piel de ébano, estas mujeres de piel de ébano, son parte de un mundo que está por construirse, dijo Stalenao Zuleta Ferrer en una conferencia en la Univalle en 1977. Esta belleza de primavera de Michelle Obama y todas las mujeres bellas de esta raza tan linda y con esa expresión de ella son una lira de las musas del universo. Por lo tanto, no podemos tocarlas, no podemos soslayarlas, porque soslayarlas es uno convertirse verdaderamente en un cretino de la historia. Exactamente. Me despido, García, Sí. porque tengo que ir a cumplir una misión histórica. Sí. A mis oyentes y a los oyentes del doctor García, que tengan una feliz tarde y que ojalá compartan estas reflexiones para que no podamos caer en eso que estamos cayendo ya, que es el odio, la discriminación, la segregación, que es lo peor que le puede suceder a un ser humano. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un abrazo a todos. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz. Con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.